¿Qué tal, mis queridos líderes? Regresamos de nuevo aquí a la Clínica Beneceré. Hoy me toca conversar, platicar, charlar con un buen tipo, con un buen amigo, Carlos. Carlos es el encargado de llevar la fisioterapia desde diferentes maneras, desde diferentes modos y términos. Pero yo no quisiera decirte qué hace, quién es y cómo lo hace y por qué lo hace y por qué se metió a lo que es la fisioterapia. Mejor dejemos que el propio Carlos se encargue de decirnos qué es, quién es y por qué hace lo que hace y cómo lo hace. Mi querido Carlos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo, con nosotros, con todo el grupo. Hay gente que nos está viendo en internet, por ahí si te ves a los chamacos traen los teléfonos. Hay gente que está mandando preguntas, respuestas, ellos quieren saber qué está pasando, qué es todo esto. Muy bien. Pero ¿qué te parece si comenzamos con quién es Carlos? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Casado, soltero, con novias? ¿Cómo está el buen Carlos? Bueno, pues mi nombre es Carlos Lugo, soy licenciado en terapia física y tengo pues un gran recorrido en esto debido al programa de mi escuela y terminé en Matamoros. Yo soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estudié en el CRE de Ciudad Victoria, que se le conoce como CRE Tamaulipas. Entré en el 2009. ¿Son siglas? Sí, es Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Tamaulipas. Es un centro de rehabilitación y ahí es una escuela formadora del DIF. En lo que es el DIF nacional maneja escuelas formadoras y es una de ellas la de Tamaulipas. ¿Qué te dio por ser fisioterapeuta y no abogado? La verdad es que lo comentaba con mis compañeros, parece una historia que a lo mejor puede sonar, no sé, pero mis papás eran muy seguidores de ver los teletones y entonces en las presentaciones siempre decían se recuperó tal persona, que pase el fisioterapeuta, y me empezó a llamar la atención. Entonces yo no sabía que existía la carrera en donde vivía yo, que era en Ciudad Victoria, y empecé a investigar. Entonces supe que era en Tampico, pero me parece que era una carrera técnica y mis papás me comentaban que algo relacionado a enfermería, medicina, pero la verdad no me llenaba. Yo veía ese contacto que tenían los pacientes que presentaban de Teletón con el fisioterapeuta. Ajá. Pasaban los videos de sus rehabilitaciones y entonces era algo que a mí me despertaba mucho. Empecé a investigar y por parte de un amigo me di cuenta que en la ciudad estaba la licenciatura, que manejaban muy buen plan de estudios. Fui, pregunté e inmediatamente me inscribí a la carrera. Entonces, pues, o sea, es algo que definí desde hace mucho tiempo. Nunca tuve otra carrera en mente, siempre fue fisioterapia. Cuando ya empecé, creo que fue secundaria, preparatoria, a definir qué estudiar, me llamó la atención siempre fisioterapia. Y pues la verdad ahorita no me arrepiento de nada. ¿Cuál ha sido la función más complicada que te ha tocado desarrollar como fisioterapeuta? Pues ahora sí que como tenemos ese contacto directo con los pacientes, fue parte de que yo decidiera estudiar neurorehabilitación. Estuve trabajando 8 años en el CRI y llegaba gente con problemas neurológicos que muchas veces médicos o en otros fisioterapeutas a veces me tocaba que les decían: tú así te vas a quedar y ya no hay nada que hacer, ya tú tienes un problema neurológico de mucho tiempo y así te vas a quedar. Entonces, pues al final de cuentas la fisioterapia amerita muchas cosas: tiempo y ahora sí que pues dinero, ¿sí? Porque el hecho de pagarlos por fuera va a ameritar dinero. Claro. ¿Sí? Entonces, en donde yo trabajaba, todos los servicios son gratuitos y pues llegaba gente que ya había gastado mucho en su enfermedad y luego llegaba y te platicaba: no, es que me dijeron que así me iba a quedar. Entonces, ahora sí que a mí me gusta jugar fútbol y yo siempre creí que era mi área, la deportiva, y siempre tuve esa idea, pero cuando ya me llegaban ese tipo de pacientes yo decía: no, hay cosas por hacer por ellos. Entonces investigué, me meto a la especialidad de neurorehabilitación y me doy cuenta que en realidad, o sea, aunque el avance sea mínimo, pero siempre hay algo por hacer.
Entonces, la función en rehabilitación es recuperar la función neurológica de los pacientes lo más que se pueda, o sea, en un porcentaje que tú lo hagas funcional, que el paciente no dependa de un cuidador, que no dependa de algún enfermero. Y esa fue pues una de las decisiones, porque ahorita me estoy especializando en eso y que la verdad he aprendido que sí, siempre hay cosas que hacer por los pacientes que sufren un daño neurológico, que a veces creo que es la mala información de la gente, decir, ya le pasó un problema neurológico, quédate en cama, ya. Pero no, o sea, hay pacientes que les llega a pasar problema neurológico y lo ves en cama y luego de repente lo ves con un andador, con un bastón y deja todo aquel apoyo que puede utilizar. Entonces, pues ahora sí que es un área complicada porque hablar del sistema nervioso es muy complicado, es algo que... Sí, pues es como conectar los cables o desconectar los cables. Conectas un cable mal y... Sí, ahora sí que recupera esas funciones neurológicas que han sido perdidas por un problema. Claro, sea cual sea, ¿no? ¿Cuáles son los problemas neurológicos más comunes? Pues, tanto en mis trabajos anteriores como aquí, los más comunes, hablando de problemas neurológicos, los accidentes cerebrovasculares, que mucha gente le conoce como embolias, ¿sí? Que se pueden clasificar en muchos. E incluso se puede paralizar por completo o se puede tener la dificultad de movimiento, por ejemplo, de una sola extremidad, de lo que es la mitad del cuerpo. Entonces puede variar, ¿verdad? Puede variar, pero la mala información... Todo eso es trabajable. Todo eso es trabajable. Es un proceso difícil porque al final neurorehabilitación es un proceso, ¿sí?, donde se incluyen muchas áreas. Claro. Por ejemplo, yo tengo que incluir al neurólogo, al médico general, a todos, a psicología, lenguaje, para llevar a cabo los objetivos que todos queremos. Al final de cuentas son los objetivos del paciente y mis objetivos los voy a trazar dependiendo de lo que él quiera. Cuando dices tengo que traer un grupo de personas, una vez que tú termines tu especialidad, ¿ya no necesitarías traer al neurólogo? ¿O como quiera lo tienes que traer? Sí, es un trabajo integral, se le llama, donde, pues, por ejemplo, yo tengo que recibir al paciente ya con su medicamento por el neurólogo. Nosotros pues damos algún tipo de ejercicios, por ejemplo, para el lenguaje, pero pues también hay especialistas en lenguaje. Ajá. Entonces ahí tú tienes que tomar en cuenta todo: cardiólogo, neurólogo, psicólogo, todo el equipo que se requiera para el paciente hay que referirlo al paciente, incluso nutrición. Entonces la mala información de la gente a veces es no cumplir un proceso porque fulanito me dijo que a alguien le pasó lo mismo y se recuperó en 15 días. Y entonces ya dice, ya pasaron 15 días y no me recuperé, ya no me voy a recuperar. Pero es la mala información. El detalle está en que influyen muchos factores para que ese paciente tenga el problema. Claro. ¿Sí? Pues todos los hábitos, ahora sí que anteriormente se presentaban, y el problema, el daño, ¿qué tanto fue? Entonces, es esa mala información de que de boca en boca se va a decir, no, pues tal persona me dijo que recuperó en tanto y yo ya pasó y no me recuperé. O lo vi en Facebook, o lo vi en Google, lo vi, sí, vi videos en YouTube y lo quise hacer. Me salió un video en Facebook que me dijo esto, entonces es eso. Pero yo les puedo decir a toda la gente que siempre se debe, si hay algo que trabajar por ellos. Mínimo el avance, pero no deja de ser un avance. Claro. Sí, no deja de ser un avance. Incluso en esta área pues se pueden manejar adaptaciones, se le llaman, que por ahí hay otra área de terapia física que se llama terapia ocupacional. Ellos se enfocan mucho en todas las actividades de la vida diaria que son básicas, como cepillarte los dientes, comer, y a veces hay instrumentos que tú puedes adaptar para que ellos puedan hacer las actividades. Pero te digo, es la mala información, a veces no se sabe, pero sí, siempre hay cosas que hacer por un paciente que ha sufrido un problema neurológico. Una vez que tú termines tu especialidad, que no sé qué tanto te falte, pero una vez terminando tu especialidad, ¿eso amplía mucho a la clínica para recibir otro tipo de pacientes sin necesidad de llegar hasta un neurólogo? Sí nos amplía mucho. El hecho para mí es la evaluación y el abordar. Quiere decir que yo voy, como quiera, su paciente va con el neurólogo y nosotros como fisioterapeutas hacemos una evaluación más funcional. Digamos, ¿qué perdiste tú funcional? Hablando del problema neurológico por el cual estás pasando. Entonces hago esa valoración muy diferente a la de un médico,
porque acá es una evaluación fisioterapéutica y en base a eso yo hago mi abordaje. Entonces, ¿Cómo funciona una terapia del cerebro, por ejemplo? Pues siempre hay que tomar en cuenta qué le pasó al paciente, ¿sí? ¿Qué quiero recuperar? Pero en base a eso, pues casi se basa en movilidad, ¿sí? Cómo enviar esos estímulos y que el cerebro recupere la función que ha perdido para el simple hecho de levantar el brazo. ¿Cuáles son los ejercicios básicos que puede alguien hacer si tiene algún familiar, amistad, con alguna situación así? Pues los ejercicios se basan mucho en control motor, por ejemplo. Basamos muchos ejercicios en control motor, que es el hecho de que tú puedas realizar el ejercicio de una forma controlada, que tu cerebro pueda mandar la señal, que tú lo ejecutes de una forma controlada. Hay muchas técnicas especializadas y pues ahorita en la actualidad siguen saliendo muchas técnicas. ¿Existe algún tipo de tabulador o algo como para ir midiendo porcentajes o números o algo así? Pues depende de lo que haya sido dañado el paciente. Hay muchas valoraciones hablando de escalas o simplemente pruebas que se hacen para ver si el paciente está recuperando. Pero pues la fisioterapia es un área muy amplia y siguen saliendo técnicas, valoraciones. Entonces siempre hay que ver las necesidades del paciente para yo poder trazar qué técnicas, qué ejercicios, qué quiero recuperar. Fíjate que el tema neurológico son temas muy importantes por tocar y es un tema que yo considero que no lo terminas en una plática. Son temas muy largos, son experiencias que a lo mejor un paciente te fue muy bien y se recuperó pronto, pero el otro hubo complicaciones y si trataste de hacer esto y buscaste otra vía y claro, sumaste a otro especialista y otro y no funcionaba. Entonces extiende mucho el tema de conversación. ¿Hay algún tipo de cosas que la gente pueda hacer para prevenir alguna situación cerebral? Digo, obviamente un accidente o un mal golpe o algo, pues eso es inevitable, ¿verdad? Pero hablando físicamente del bienestar humano, algo podemos hacer nosotros, como por ejemplo, tuvimos una entrevista que nos decían: métanse 5 minutos al agua caliente y luego salgan y métanse al frío y luego salgan y métanse al caliente y luego entonces a tu mente no la tienes en un punto, ni la tienes en lo frío ni la tienes en lo caliente, entonces la estás como ejercitando según, no sé si eso sea cierto o no, pero lo hacían como el lado natural. Trata de desconectarte de tus aparatos electrónicos por más de tanto tiempo. No veas televisión con luz azul después de tal hora. Sí. O sea, hay cosas que uno puede prevenir antes. Pues, o no te pongas tan cerca el aparato en la parte de la vista. La verdad, como mencionabas, las que son adquiridas como accidentes, pues sí, como mencionas, no hay manera, no hay forma, claro. Las que son por algún tipo de enfermedad, que en el caso neurológico, los accidentes cerebrovasculares que son muy comunes, siempre se dan por hipertensión. Sí. Se presentan mucho los accidentes cerebrovasculares por estrés. Sí. Me ha tocado muchos pacientes, mi trabajo me estresaba bastante y me pasó. Pero todo va relacionado muchas veces a la hipertensión. Entonces, hay pacientes que son hipertensos, no se dan cuenta, porque en su mayoría muchos no llegan a presentar ningún síntoma. Y hay unos que saben y no se cuidan. Entonces, creo que es más el estilo de vida que lleves, ¿sí? Es lo que te puede llegar a prevenir adquirir una enfermedad de esas. 5 consejos que tú le darías a una persona para prevenir. Pues obviamente disciplina y cosas que están en tu control. Hablando de esos 5 consejos que tú puedes controlar. Pues mira, hablando de esos 5 consejos, yo muchas veces se los he llegado a dar a la gente, pero a veces es complicado, es complicado. Y no hacen caso. Por ejemplo, si yo te puedo decir a ti, no te estreses en tu trabajo, pero es tu personalidad y dices, yo quiero que todo esté bien, te vas a estresar. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la calidad de vida que lleves. Podemos englobarlo, esos 5, en decir, porque yo te puedo decir, ten disciplina, pero si no te da el tiempo por el trabajo, no vas a poder, va a ser muy complicado. Entonces, sí la puedes llegar a tener porque al final de cuentas es disciplina, pero lleva una calidad de vida
donde a lo mejor te alimentes bien, tengas chequeos, te alimentes bien, no te estreses tanto en el trabajo, que te digo que a veces es imposible, pero a veces yo le recomiendo mucho a la gente, váyanse a checar con el médico, ¿sí? Como rutina, con eso te das cuenta si en realidad puede ser candidato a tener un problema de ese tipo. Hay personas que dicen, no, es que pasé un coraje y me pasó esto, pero era porque la paciente era hipertensa y nunca se dio cuenta, y sí, entonces no fue el coraje, se le subió la presión, y entonces lo relacionan con eso, ¿sí? A veces te dicen no comas esto y lo comes. Pero otra vez, lo relacionan porque así es como nos dicen. Sí, claro. O sea, la mala información ahí está todo el tiempo y no hay buena información. Oye, pues ves y chécate, no va a ser hipertenso, úsalo como rutina una vez al mes, una vez cada 2 semanas, no sé qué. ¿Cuál es la sugerencia? Que se revisen cada que tanto tiempo. Pues es que ahorita en la actualidad tú puedes tener un aparato para que te puedas checar la presión en tu casa, pero a veces aquí se nos presenta mucho en el área de fisioterapia decir, ¿eres hipertenso o no? ¿Cuándo te has checado la presión? No, nunca, pero nunca me he sentido mal. Entonces ahorita hay aparatos eléctricos que nada más te lo conectas y lo puedes estar checando, o los relojes también. Entonces, o el primer síntoma que puedas llegar a sentir, ves, o simplemente ¿cuál es el primer síntoma que pudieses tener? Muchos pacientes dolor de cabeza, mareo. ¿En algún punto en específico? Los pacientes que me han tocado han sido muy general, dolor de cabeza. Piensan que es normal. No un punto en específico, no aquí, uno acá. Fíjate que muchos llegan a presentar en lo que es que le llaman la 100, pero piensan a veces que es migraña. Okay. Entonces, yo la recomendación que les puedo dar es, ves con el médico. Sí, ves con el médico, pero nosotros como fisioterapeutas batallamos mucho en el aspecto preventivo. Sí. Antes de que lleguen acá. Claro. Por ejemplo, siempre recibimos a los pacientes en tratamientos curativos. ¿Sí? ¿Quién va con un fisioterapeuta para prevenir una lesión? No, pues no. Van cuando ya está la lesión. Sí. Entonces, creo que es algo que no se... Y creo que es en general en todos los ámbitos de la salud. ¿Sí? Siempre vamos con el médico cuando ya estamos enfermos. Sí. Entonces, también otra recomendación es que pues vean el lado preventivo de todo lo que es salud. Si yo voy con el médico cada 6 meses, cada 3 meses a hacer mi chequeo de rutina, probablemente pueda llegar a prevenir enfermedades, porque él me va a dar recomendaciones de, ¿sabes qué? En vez de hacerte estos exámenes... Cada 3 meses es la sugerencia que se puede ir a visitar al médico. Cada 3 meses, o ya en dado caso de que no hagas caso, pues puede ser cada 6 meses. Cada 6 meses. Pero por lo menos cada 3 meses, estamos hablando de 4 veces al año, ir a darte un chequeo de rutina para ver dónde estás. Sí, claro, pues la gente dice, ¿a qué voy a ir si no estoy enfermo? Pero pues en realidad lo que te digo es la parte preventiva de esto. Sí. Y eso te evita llegar a muchos problemas que nosotros vemos ya después en fisioterapia. Sí, mucha gente te dice, ¿por qué me pasó? Y ya después algún familiar, no, es que no se cuidaba. Entonces volvemos a lo mismo, es el lado preventivo de esto. Claro. Sí, entonces sí es algo, ahora sí que es algo complicado porque creo que todos hemos pasado nos dicen algo y no lo hacemos. Y no lo hacemos, sí, o lo hacemos ya cuando estamos dañados, claro, cuando estamos lastimados. Entonces sí es algo muy complicado. Carlos, ¿qué te gustaría decirle, un mensaje que te gustaría mandarle a nuestra gente, a nuestra comunidad? Allá tenemos las otras pantallas que están también, estamos recibiendo información. ¿Qué te gustaría decirle a la gente, aparte de lo que hemos estado platicando de hay que prevenirnos con tiempo, hay que cuidarnos, si sientes algún malestar, pues atiéndete pronto? Tú como fisioterapeuta ya me explicaste todo lo que hiciste, cómo lo has hecho, y seguramente vamos a tener una segunda visita, una tercera, para poder desglosar más los temas, porque me gustaría mucho que habláramos un poco más a fondo de lo que es por terminar tu especialidad, que ya son cosas que estás tratando, o que ya has tratado, y que hay mucha información mala, y esa es la realidad. Hay mucha información mala que lo único que nos hace es afectarnos más el cerebro. ¿Qué tú le dirías a nuestra audiencia en el tiempo y forma para que se puedan prevenir, tú como fisioterapeuta, no solamente físico o deportivo? Porque yo vine aquí por una lesión deportiva. Y sí, yo creo ya haciendo el análisis, sí, no fue
fue de que el tiempo y que el trabajo y que córrele, que y cámbiate rápido y órale para adentro Sí, y claro. pasó y órale pues, ahí está. Pero gracias a esto encontré que hay más cosas que puedes hacer antes de que algo te pase. Claro. La prevención que acabas de decir. Que tú como especialista, como fisioterapeuta, como próximo neurorehabilitador, que deseo de todo corazón que eso sea pronto. Gracias. Y sea un éxito Sí, no, para ya, ti. Estoy a nada. Y va a pasar, vas a, Sí. vas a ser una persona muy exitosa en esa Gracias. área, en esa rama. De verdad, el grupo de líderes de opinión te desea que eso suceda. Sí, porque eres un gracias. buen tipo y eres un tipo que conoce y le sabes. Pues a la gente buena le va bien. ¿Qué consejos le pudieras decir tú a nuestra audiencia para poder decir, ok, me gustaría que ustedes consideren que hagan esto, en sus casas, prevengan haciendo esto, caminen de la cochera a la puerta, de la puerta a la cochera 5 veces, no sé, como yo no conozco, a lo mejor tú que tienes esa experiencia nos puedes guiar para que, a lo mejor hay gente que no puede, que no tiene la posibilidad de un terapeuta, Sí. o el gimnasio o lo que sea, pero cosas que puedan hacer en su casa. Pues yo la verdad siempre les comento a mis pacientes, pues llevar una vida saludable es algo que nos llega a ayudar demasiado. Y a veces les digo, a veces pensamos que el factor hereditario, que digo, papá, mamá tiene hipertensión, diabetes, yo estoy condicionado a tenerla, pero no es así. Entonces Entonces eso es un mito. sí es un factor, pero si yo me cuido, la puedo evitar. O por ahí mencionan, o puedo evitar que aparezca después de mucho tiempo. Ajá. Pero mucha gente dice, no hombre, yo no me voy a cuidar, al fin que como quiera mi mamá, mi papá, tú, mi abuelita, yo voy a tener. En realidad, no estás condicionado a eso, es un factor, porque al final de cuentas la herencia es un factor. Entonces yo les puedo decir que lo que hablé ahorita, creo que siempre les digo eso, la prevención, llevar una vida saludable, hacer ejercicio, pero algo que siempre les digo a todos, pacientes, familia, siempre acudan con un especialista, cualquier síntoma que puedan llegar a sentir. A veces pensamos que no lo necesitamos, pero yo siempre les digo, yo respeto mucho todas las profesiones, oficios y todo. Si necesitas un contador, busca un contador. Si necesitas un herrero, busca un herrero. No le juegues al herrero, no le juegues al contador. Entonces, en esta área nosotros nos hemos topado con mucha gente empírica y las personas después vienen con nosotros. Entonces, yo, como te mencionaba al principio, pues doy clases en el ICES. No vamos a acabar con la gente empírica. Claro. Ni nos vamos a poner a pelear con todos. Nunca vas a ganar. Nunca vamos a ganar y nunca vas a acabar. Entonces, es acérquese con un profesional y al final de cuentas él siempre nos va a orientar para todo. ¿Sí? Si podemos tener buenos hábitos, hablando de ejercicio, una vida saludable, dormir bien, podemos llegar a evitar ciertas cosas, ciertas enfermedades. Pero en caso de que se llegue a presentar algo, pues acudir con un profesional. Para mí es algo que yo siempre les digo, acudan con un profesional, porque aquí nos han tocado pacientes que vienen, se van con alguien empírico, regresan mal lesionados. Entonces, al final de cuentas, es respetar el trabajo de cada quien, pero sabemos que las personas empíricas nunca van a hacer un buen trabajo porque lo aprendieron de la vida. Claro. ¿Sí? O de Google o de YouTube. No tienen un conocimiento, pues ahora sí que del cuerpo, que el cuerpo es algo muy complejo, pero a la vez es muy difícil. Entenderlo, cómo trabaja, es muy difícil. Muy complicado. Pues como ya lo vieron, mis queridos líderes, aquí en Benessere no solamente te ayudan físicamente, sino también te ayudan mentalmente y sobre todo a creer, a que te la creas, que muchas de las veces afuera la información está equivocada. Te ayudan bastante, te ayudan muchísimo a creer que puedes con las cosas. Hay un cuadro que tienen ahí abajo que me gusta muchísimo, me encanta porque la dice, frase favorita. Sí, dime que no puedes y te lo haré hacer 2 veces. Dime que no sé, la lista que tienen ahí de las reglas. Carlos, gracias una vez más, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar aquí con el equipo de líderes de opinión. Seguramente nos vamos a volver a ver para una buena plática, pero ya un poco más profunda con el tema de lo que eres experto. De neurorehabilitación. Neurorehabilitaciones. Pues bueno, mi nombre es Orlando Hernández, él es el buen
Carlos Lugo de la Clínica Beneceré, en donde ellos se encargan de sí o sí ayudarte en todo lo que esté dentro de sus posibilidades. Mi nombre es Orlando Hernández, él es Carlos Lugo y nosotros somos Como Tú, Líderes de Opinión, temporada 2.